A nombre de la empresa Certec y BLB SRL les damos la cordial bienvenida a nuestra secuencia de temas que le hemos denominado Seminario de Equipos de Planta Concentradora. El día de hoy estaremos tratando el tema Diagramas de control de procesos e instrumentación. Como introducción, todos los procesos que la actividad humana desarrolla están normadas con el fin de lograr idiomas o medios de comunicación que presuponen un lenguaje común para las diferentes actividades profesionales. La estandarización ofrece los fundamentos para este lenguaje. En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objetivo de transmitir de una manera fácil y específica la información. Es indispensable conocer esto en el diseño, en la selección, operación y mantenimiento de sistemas de control. Todo electricista o instrumentista de una planta debe conocer lo que son los símbolos de procesos de instrumentación. La simbología y las identificaciones entregadas en el estándar, sobre todo en la norma ISA, la norma americana, se aplican no solamente a los instrumentos discretos, sino también a los instrumentos analógicos con todas sus funciones. Una aplicación típica de esta norma es el diagrama de proceso o instrumentación, que muestra la interconexión de equipos de proceso y los instrumentos usados para el control de proceso. Simbología y diagramas de proceso e instrumentación. Los símbolos y diagramas usados en el control de procesos, ¿para qué nos sirven? Primeramente nos sirve para indicar la aplicación del proceso. En este caso, la válvula, un sensor de temperatura conectado a una línea, que más nos indica acá un tanque que hay un sensor. ¿Para qué más nos sirve? Nos sirve para indicar el tipo de señal que están empleando estos instrumentos para comunicarse. En este caso, esta es una señal tipo neumática, una señal de computadora, una señal eléctrica. ¿Para qué más nos sirve? Nos sirve para darnos la secuencia de componentes interconectados. En este caso tenemos una línea de tubería. Tenemos acá un flujómetro magnético conectado en línea, el sensor de flujo y su transmisor. Y eso a la vez va haciéndose un lazo de control. En este tanque, igual, acá tenemos interconectado el componente sensor, transmisor y que va a su controlador. ¿Para qué más nos sirve? Para indicar el tipo de instrumento empleado. ¿Qué tipo de instrumento estoy empleando en mi proceso de instrumentación y control de proceso? Si es un tipo discreto o continuo, de tipo medición. Este es el símbolo del tanque. Este es el símbolo de la señal que está enviando. Y es el símbolo de este instrumento que está físicamente. Ahora vamos a ver la identificación del instrumento. ¿Cómo identificamos un instrumento? Cuando nosotros vemos un plano de control de procesos y de instrumentación, lo vemos de ese modo. Un tanque, un círculo, una letra alfanumérica y un número. ¿Pero qué representa cada una de ellas? Cada una de las letras, según como nos indica este cuadro, la primera letra, si vamos de izquierda a derecha, nos indica la variable del proceso a medir. Esto nos indica la variable de proceso a medir. Y las letras sucesivas nos va a indicar el tipo de medición y la función del instrumento. Veamos un ejemplo. En este caso, tenemos un tanque. Cuando leamos un plano de instrumentación, tubería, tenemos que leerlo de derecha hacia izquierda. Primera letra, T. Letras sucesivas. ¿Qué es T? ¿Qué significa la nomenclatura según las letras, según la norma? Es un transmisor. Segunda letra, el código que identifica el tipo de instrumento. La I.
que es un indicador. Ya tenemos que es un transmisor indicador. ¿Qué más? La primera letra que mide la variedad del proceso a medir, que es L, que es nivel. Entonces, cuando ustedes lean, tienen que, de derecha a izquierda, indicar de ese modo, ¿no? Transmisor, indicador de nivel. Ese es el tipo de instrumento que está montado en este tanque. En el siguiente, E, que viene a ser, que es la E, la letra E, elemento primario, es un sensor de qué? De nivel. Muy bien. Ahora, la parte inferior siempre van a encontrar ustedes un número. Ese número representa la ubicación del instrumento o el número de lazo del sistema o circuito o el tag del sensor o instrumento. Muy bien, como habíamos dicho, es un transmisor indicador de nivel, es un sensor de nivel. ¿Cómo lo estamos identificando al instrumento? Este es el instrumento físico que está montado en campo, pero acá está plasmado en un plano. Es un transmisor, es un sensor de nivel, sí, es el elemento primario. Transmisor, indicador en su display, ¿de qué es? De nivel, de tipo ultra, en este caso de tipo radar. Muy bien. Ubicación de instrumentos y accesibilidad e identificación. ¿Cómo identificamos un instrumento? Si está montado en campo, está pues, plasmado en un sistema SCADA. También la norma nos da símbolos estándares para poder ubicarnos de este modo. Tenemos los siguientes símbolos con su descripción, tanto para el equipo físico si está montado en campo, en un tablero. Asimismo, también tenemos los símbolos de cómo se enlazan ellas, por medio de qué tipo de señal, puede ser neumática o eléctrica. Asimismo, si su variable que está midiendo está en una computadora o en una sala de estación de control. En este ejemplo vemos, acá tenemos una línea de tuberías en el cual tenemos un flujómetro. Este flujómetro tiene varios instrumentos. ¿Cómo lo identificamos? Según este norma nos dice que cuando encontremos un plano, solo un círculo, dice que el instrumento está montado ¿dónde? Localmente, o sea, en campo. Muy bien. De ahí tenemos un transmisor. ¿Dónde está montado? Según la norma, está montado localmente o en campo. ¿Y qué tipo de señal o con qué tipo de señal se comunica el sensor con el transmisor? Es de tipo señal eléctrica. Acá vemos que todo esto es estas líneas descontinuas son señal eléctrica. ¿Y se comunican con qué? Se comunica con este equipo que está montado en campo. Este equipo que es totalizador e indicador de panel también está montado en campo, pero hay una diferencia. Este símbolo que indica instrumento montado en un panel o un tablero. Asimismo dice que esta señal va a que este símbolo que representa función de PLC visible en sala de control o sala de estación remota de control. Va a un panel de control, dice DCS o pantalla de computador. Es importantísimo que conozcamos estos símbolos para poder ubicarnos en un plano. Muy bien. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Acá tenemos otro equipo. Continuamos con la identificación de simbologías. Este es una señal tipo eléctrica, ¿no? Este equipo nos dice que nos indica que está montado en círculo simple, en campo, en campo, en campo. Pero este equipo está montado, este indicador display está montado en campo, pero en un tablero. La señal de todos estos equipos, ¿hasta dónde se va? Hacia un panel de control. Ahora, identifiquemos qué significa PID. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, que siempre se lee de derecha a izquierda según las nomenclaturas. T, ya habíamos dicho que representa transmisor. La I, indicador, y P, presión. Entonces, es un transmisor indicador de presión que se comunica o envía una señal a través de una señal eléctrica hacia un panel de
control. Asimismo, PT, que significa transmisor de presión. Transmisor de presión envía una señal a su transmisor indicador de presión. Asimismo, este transmisor de presión envía una señal a dónde, que es este PI, y siempre la letra sucesivas, la I es indicador, P es presión. Excelente. Ya hemos identificado, ya sabemos cómo identificar la simbología, qué equipo está montado en campo, en un tablero, o la señal va a un DCS o un panel de control. En este ejemplo, estos equipos, este registrador de carta circular, ¿dónde está montado? Según el símbolo, tenemos acá, está montado en ¿dónde? Instrumento montado en un panel, o sea, un tablero. Muy bien. Este instrumento, ¿dónde está montado? Está montado en campo. Este instrumento está montado en campo. Entonces, en campo, en campo, en campo. Este instrumento está montado en un panel o tablero. Muy bien, un par de ejemplos de interpretación de las letras alfanuméricas que contiene este equipo. Veamos esto. ¿Qué es un TIP? La T representa, ya hemos dicho que representa transmisor, luego la I, indicador, la T, temperatura. Entonces es un transmisor, indicador de temperatura. Muy bien, otro ejemplo. La, la T que representa E, sensor, elemento primario, y la T, temperatura. Entonces, estos son los equipos físicos como pueden observar ustedes, pero aquí tenemos un diagrama de plano de tubería e instrumentación. Todos estos equipos físicamente instalados en campo, en un plano, se representa de este modo. La tubería, sensor de temperatura, que está montada en campo, luego viene una transmisión indicador de temperatura, que también está montada en campo, luego viene un registrador de temperatura, que está montado en ¿dónde? En campo, pero en un tablero. Esta a su vez se va a un panel de control, donde puedo observar el valor de temperatura y la alarma, el switch alto de temperatura o la alarma, ¿no? En este caso va a una alarma audible o sonora. Muy bien, veamos un ejemplito más de esto. Según la norma, equipos que están montados en campo. Tenemos este equipo que está montado en campo. Ya hemos visto que T significa transmisor, L de nivel. Es un transmisor de nivel montado en campo. Este símbolo representa que la señal está donde en un dispositivo de control o DCS, una sala de control. Muy bien. Bueno, acá tenemos otro instrumento más. Ya hemos visto que T significa transmisor, T temperatura, que está montada en donde en campo. Tipo de señales que acá podemos ver, por ejemplo, entre este transmisor de nivel y este controlador diferencial de presión, qué tipo de señal de comunicación tienen entre ambas, eléctrica, neumática, hidráulica. Veamos qué es de tipo señal es neumática, neumática, neumática. ¿Y este qué tipo de señal es? Tipo tubo capilar. Muy bien, avanzando, ahora les presento unos ejemplos de lazo de control. En este caso es un lazo de control de medición de nivel de tanque. Igual, identifica los símbolos. Este instrumento, ¿dónde está montado? En campo. Esta válvula está montado en campo. Este sensor de, ya sabemos que D significa sensor de nivel, ¿dónde está montado? En campo. El transmisor indicador de nivel, ¿dónde está montado? En campo. El controlador indicador de nivel está en sala de control o una pantalla de control o en un sistema escala, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Este tipo de símbolo, ¿qué tipo de comunicación es esta? Es de comunicación, es una señal tipo neumática, esta señal eléctrica, ¿no? Muy bien. Ahora, habiendo identificado ya el lazo de medición de niveles de tanque, vamos a explicar el funcionamiento. En este ejemplo,
el nivel de tanque se mide mediante el sensor de nivel, el cual envía el valor medido hacia el controlador de nivel, vía transmisor de nivel. El controlador indicador de nivel compara el nivel medido con el transmisor indicador de nivel. Ese valor medido, ¿con qué lo compara? Lo compara generalmente con lo que ha ingresado el operador. Si existe una diferencia entre el valor del proceso y el valor que ha ingresado el operador, la señal de salida del controlador reduce la diferencia. En este ejemplo, la señal se envía a un transductor de presión, que es un relé de nivel. Se convierte la señal eléctrica a una señal de aire o neumática. Proporcional. La señal neumática coloca la válvula de flujo según la señal de salida que recibió del controlador y hace el lazo cerrado para que el nivel de tanque no sea de exceso. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplos de lazo de control, control de nivel de sumidero de descarga del molino Saja. Simplemente en este caso nos vamos a basar en este punto. Igual, identificando instrumentos. Acá tenemos dos instrumentos montados en campo y un instrumento que está en sala de control de un panel de control. Tipo de señal, acá tenemos una señal eléctrica, señal tipo, en este caso, ¿qué es? Es un enlace de datos o de software. Y tenemos acá un variador de velocidad. Muy bien. ¿Cómo funciona este lazo de control? Gracias a los instrumentos que están montados en campo. El nivel de pulpa en el sumidero es medido mediante un elemento de nivel sónico, que es el sensor de nivel, y transmitido a un controlador indicador de nivel. El controlador indicador de nivel compara el valor medido con un valor predeterminado, que generalmente es ingresado por el operador. La salida del controlador ajusta la velocidad de la bomba de alimentación de los ciclones para mantener el nivel cerca al valor predeterminado. Bien, un ejemplo más. Tenemos acá ejemplo de lazo de control, control de adición de bolas de molienda. En este caso, igual vemos, identificamos según los símbolos, estos equipos están montados en campo. Igual en campo, esto se ve en sistema de un panel de control o SCADA, tipo de señal eléctrica, señal de enlace de datos, señal eléctrica, y acá es una señal tipo neumática. Muy bien, acá vamos a identificar los sensores en este caso. La E sabemos que significa sensor y W que significa peso. Es un sensor de peso, la balanza de alimentación del molino, ¿no? T ya sabemos que es un transmisor y indicador. Entonces un transmisor indicador de peso. Acá es un relé de Y es relé, K es de tiempo. Entonces acá es un controlador indicador de tiempo. HV que significa HV, perdón. Válvula H. A ver, H. Manual. Es una válvula manual. Muy bien. ¿Cómo funciona este lazo? Una vez ya hemos identificado los instrumentos en el plano o el diagrama. El peso del mineral sobre la faja de alimentación del molino es medido mediante el sensor de peso y transmitido a través del controlador indicador de peso
a un calculador de adición de bolas de molienda. El operador ingresa el diámetro de las bolas de molienda y el tiempo calculado. Es transmitido al controlador indicador de tiempo del alimentador de bolas. Ahora, usa para controlar el movimiento de la placa deslizante actuando válvulas solenoides. En este caso, estas válvulas son de tipo eléctricos, ¿no? Para hacer la vibración y alimenta la faja. Y hace una secuencia de lazo cerrado, dependiendo si es control automático tipo manual. Muy bien, hemos terminado con esta pequeña presentación de lo que son planos de instrumentación y tubería, esperando haber hecho algún aporte con un poco pequeño granito de conocimiento y cualquier duda o información adicional, no dude en contactarnos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.